Hola, bienvenidos a un nuevo programa de salud y bienestar. Mi nombre es Zulima Gómez, fisioterapeuta especialista en terapias holísticas. Hoy quiero hablarles de las técnicas de terapia alternativa que nos ayudan a mejorar no solamente la parte física, sino la parte emocional. En algún momento hemos hablado de las técnicas de terapias holísticas o alternativas, y su nombre, ¿de qué se deriva? Alternativas, pues que es una alternativa al tratamiento médico que yo hago. Entonces no voy a dejar mi tratamiento, yo voy a seguir con mi tratamiento, no sé, si estoy bajando de peso, entonces el que me manda mi médico internista o mi nutricionista, o si estoy, no sé, en terapia psicológica o psiquiátrica, pues no voy a dejar mis medicamentos, mis terapias, sino que esto es un coayudante para sacar a la persona más rápido de la situación. Entre las terapias alternativas o holísticas, bueno, el término se refiere, que ya varias veces lo explico, pero pues a veces queda como la duda, ¿qué es holístico? Holístico es cuerpo, mente y espíritu. Entonces es la condensación de esos tres en uno solo para generar armonía, salud y bienestar. Cuando la persona está en su cuerpo mental, espiritual y físico en equilibrio, el cuerpo está en equilibrio. Entonces lo que buscamos es no enfermarnos, porque a veces cuando ya la enfermedad está establecida, entonces por decir una gastritis, no revisamos antes cuando empezaron los primeros síntomas qué estaba pasando. Entonces esta es la invitación, es buscar que a través de mi tratamiento médico, que no se debe abandonar, buscar una alternativa que me permita a mí identificar los factores emocionales que me llevaron a desencadenar esa enfermedad, o la misma enfermedad me lleva a esos factores emocionales. Entonces, entre esas muchas herramientas está la acupuntura. La acupuntura es una técnica de la medicina tradicional china, es una técnica que tiene muchísimos años, avalada por la Organización Mundial de la Salud, y dentro de esta técnica existen unas herramientas que me permiten a mí hacer muchísimas cosas. Entonces, ¿qué es lo que las personas conocen como la acupuntura? La acupuntura es el tratamiento de puntos localizados, son puntos energéticos a través del cuerpo, como una red eléctrica. Yo siempre le digo a mis pacientes, hagan de cuenta cuando ustedes están en su casa y si encienden donde está el circuito de encendido de toda la casa. Entonces yo lo puedo prender y resulta que al subirlo puedo prender la luz de la sala, pero si lo bajo no la puedo prender. Entonces eso sucede con la acupuntura. Es como la red eléctrica que recorre la casa, y yo voy a estimular, no sé, un punto que hay aquí sobre esta zona, y esto me va a generar un impulso eléctrico que va al cerebro, y el cerebro dice, recibe una señal, y eso me dice, enciende el circuito de la rodilla. Entonces a veces uno dice, no, pero ¿cómo, si yo estimulo la mano, cómo me va a dejar de doler la rodilla? Lo que pasa con la casa. El circuito de encendido de la casa o la caja eléctrica, la casa está en la cocina o en la entrada, pero yo puedo ahí manejar todo lo que es las luces de mi casa. Entonces yo puedo bajar uno para que la luz de la habitación no se prenda. Es exactamente el mismo mecanismo. Entonces eso es lo que hacen las agujas. Las agujas son hechas en un material que es quirúrgico, que al colocar sobre estos puntos y en la manipulación que yo realice sobre ellos, girando hacia la izquierda, hacia la derecha, o hacia arriba y hacia abajo, o colocando unos equipos como electroacupuntores, que son como unas pincitas que le dan un impulso eléctrico, me generan un impulso o un estímulo que me va a generar una respuesta en el órgano que yo quiera. Esa es digamos, lo que uno más conoce sobre la acupuntura, pero la acupuntura tiene más herramientas, como les estaba diciendo, y esta es la idea de este programa, de resolver esas dudas, porque a veces dicen, no, por la acupuntura, cuando yo me pongo esos punticos en la oreja, ¿eso es acupuntura? Sí, claro, eso es acupuntura, y esa herramienta se llama auriculoterapia. La auriculoterapia es una zona refleja que tenemos en la oreja. Entonces, esos puntos que están ahí en la oreja me generan un estímulo en cualquier zona del cuerpo, porque cuando yo coloco ese mapa y lo contrapaso, pongo a un cuerpo humano de un bebé o un feto de 7 meses de gestación, los órganos todos están distribuidos de la misma manera. Entonces es una manera de yo estimular esos órganos que yo tengo ahí para generar una respuesta. No solamente es para adelgazar, muchas personas creen que la auriculoterapia es para adelgazar, entonces ven los punticos, te estás haciendo un tratamiento para bajar de peso. No, sirve para absolutamente todo, y lo que hace es que cuando la persona llega a mi consultorio, yo le coloco las agujas de acupuntura en los sitios donde ella le duele en ese momento. Un ejemplo, vino por dolor de rodilla, entonces yo le coloco los punticos de dolor de rodilla, y ella se va para la casa y vuelve a mi consultorio en 15 días, un mes. Entonces yo tengo que mandarle
algo para que en ese tiempo que ella venga, eso siga estimulando esa inhibición del dolor. Entonces lo coloco ahí, con unos balines o con unas agujas muy pequeñitas. Es como si yo mandara un medicamento para la casa. Bueno, esa es, digamos, otra de las técnicas. Otra es la terapia neural. La terapia neural son unas inyecciones que se colocan de un anestésico de bajo espectro y se coloca en cantidades mínimas. ¿Qué hace esta solución o este medicamento? Es que yo empiezo a colocar en esos sitios, en esos puntos reflejos de acupuntura, un poco de ese medicamento. ¿Para qué? Para que me genere una repolarización de la membrana. ¿Qué hace la membrana celular? Hace la membrana celular cuando hay dolor o hay inflamación o hay una enfermedad, ella hace que se encapsula y no permite como una interacción con el linfa, con toda la sangre y todos los líquidos que tenemos allí. Entonces, cuando yo estimulo esa zona con estas técnicas o es precisamente con la terapia neural que tiene unos componentes químicos, hace que esta membrana empiece a abrirse a ese entorno que está al pie de ella y empiece a botar todas esas toxinas que me han generado en el momento de la enfermedad una situación específica, sobre todo, digamos, en lo que tiene que ver con dolor, porque en el dolor acumulamos muchas sustancias en ese sitio que me generan más y me desencadenan más dolor. Entonces, lo que yo hago es que coloco ahí unos puntos específicos y esto me genera una repolarización de la membrana, que la membrana hace un intercambio celular con su entorno y empieza a drenar todo eso que está allí. Otra de las técnicas es la reflexología, que es muy fácil de aplicar y hay puntos muy sencillos que las personas consiguen también en mapas en internet. Entonces, por decir algo, yo quiero manejar unos puntos para retención de líquido en los pies porque tengo mala circulación, porque estoy sentada mucho tiempo, porque tengo venas varias. Entonces yo empiezo a estimular solo con los pulpejos de los dedos por ciertos tiempos, entonces hago presión en esos puntos y empiezo a hacer presiones. Hay diferentes técnicas de presión, hay presión sostenida, hay presión en manecillas del reloj, en contra de las manecillas del reloj, y esos puntos reflejos lo que me generan es ese tipo de respuestas. Es muy eficaz, digamos, en la parte de dolores inmediatos, entonces, o en circulatorios, para drenar líquidos. Entonces la persona no se está reteniendo líquido y quiere hacerse algo que sea efectivo ya, entonces coloca sus punticos y se empieza a hacer el tema de la reflexología. En los niños cuando tienen problemas de estreñimiento, entonces para ayudarles para evacuar el intestino, también nos sirve muchísimo. En las líneas de expresión o en la sinusitis y rinitis alrededor de la cara, entonces podemos hacer, las líneas de expresión no van a desaparecer, o sea, lo que ya está instaurado uno puede atenuarlas, pero lo que hace es mejorar la circulación, y al mejorar la circulación, pues mejora el drenaje linfático de la zona. Entonces si yo tengo ojeras, si los músculos están contracturados porque utilizo lentes y resulta que me fastidia mucho la luz del sol y arrugo mucho o frunzo el ceño, entonces eso hace que las líneas empiecen a aparecer. Entonces esos punticos que yo empiezo a trabajar en la cara, con los pulpejos de los dedos, entonces hace que se active la circulación y los músculos empiezan a relajarse y a soltarse también. Para trabajar el bruxismo, entonces por la noche, cuando las personas bruxan, entonces en los puntos que están al pie de la mandíbula, también me permite hacer este tipo de técnica. También podemos trabajar en la acupuntura, una técnica que está en furor en estos últimos meses, que son unos rodillos de cuarzo y unas cosas que se llaman guasa o guachas, que son digamos, unas herramientas adicionales que las personas pueden tener en su casa y pueden acceder a ellas fácilmente. Entonces, hay dos beneficios. Está el cristal, que tiene un color y una propiedad específica, que ya les he hablado de este tema. Digamos, el jade tiene propiedades que aumentan la circulación, está relacionado al chakra del corazón, me ayuda a mejorar la tonificación de la piel, pero están las amatistas, que son las moradas, que me permiten ayudar a conciliar el sueño, a poder cambiar la energía negativa en positiva, a trabajar la parte de la depresión y la tristeza y la melancolía. Entonces, esos rodillos lo que hacen es que las personas pueden hacerse automasaje con ellos en cualquier lugar del cuerpo. Entonces, yo empiezo a pasarlos en la zona donde los vaya a necesitar. Ustedes, todos este tipo digamos, de implementos se consiguen a través de mis cuentas en mis redes sociales. Ustedes los pueden ver o me pueden preguntar a través de mis contactos y yo les indico cómo es y cuáles son y cuál es el mejor para las personas y cómo se utilizan. ¿Por qué? Porque sucede que a veces uno compra cosas o compra herramientas que no sabe cómo se utilizan, no te dicen cómo se utilizan y terminan guardadas en un cajón.
Entonces, la idea no es esa. Entonces, la acupuntura nos brinda múltiples herramientas que nos ayudan a mejorar nuestro estado de salud. Entonces, cuando yo les decía, vamos a mejorar la parte física, pero tenemos que buscar un equilibrio en la parte emocional y en la parte espiritual, es que la acupuntura también nos lo permite. ¿Por qué? Porque hay puntos en la auriculoterapia para manejar la ansiedad, para mejorar el insomnio, para mejorar la melancolía y la depresión. Hay puntos que me permiten eso. ¿Por qué? Porque cuando yo estimulo esa zona, mi cerebro empieza a generar unas sustancias como la dopamina, las endorfinas, que son unas hormonas que tienen que ver con el placer y la armonía y la tranquilidad de la persona. Entonces, por eso me permiten no solamente generar el dolor de rodilla cuando yo estoy colocando una aguja o una terapia neural o estoy haciendo láser puntura, que es otra técnica también, que no se coloca ninguna aguja ni nada, sino es un láser que apunta al sitio donde yo necesito generar el estímulo. Entonces me va a generar y a proveer alivio del dolor. Pero la persona resulta que el dolor de rodilla lo lleva teniendo hace 3 meses y eso le ha sido difícil volver a hacer sus actividades diarias, entonces se ha sentido triste, entonces también puedo trabajar la parte de la tristeza y la melancolía. Cualquier inquietud que ustedes tengan, les recuerdo nuevamente a través de mis redes sociales, a través de mis números de contacto, me pueden decir y con mucho gusto yo les colaboro a resolver sus dudas. Gracias.